Se abre la sesión. El acta de la sesión sexta se da reglamentariamente por aprobada. El acta de la sesión séptima queda a disposición de los señores diputados. Cuenta, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor secretario. Presidente, no hay cuenta. Muy bien, claro. Hacemos la sesión esta 2 días después de la anterior, así que no hay novedades. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra en varios. Muy bien, muchas gracias. Entrando en la orden del día, esta sesión tiene por objeto recibir al presidente de la Corte Suprema, don Hugo Dolmech, y al fiscal nacional económico para que expongan el tenor del mandato que dio origen a esta comisión. En primer lugar, agradecerles a ambos que hayan podido concurrir a esta sesión. Entendemos que no es complicado trasladarse al paraíso tan temprano, pero bueno, las tareas del Estado son grandes y yo le agradezco que estén a disposición. Al presidente de la Corte Suprema le agradezco de doble manera, toda vez que inicialmente había habido alguna dificultad, pero se destrabó este asunto y podemos contar hoy día con usted. Estamos en la fase final del trabajo de esta comisión. Yo diría que estamos en el área de las recomendaciones que va a formular esta comisión que está examinando la situación de notarios, archiveros y conservadores, para proponerle a la sala y proponerle al Ejecutivo algunas modificaciones que sin duda mejoren la situación actual, que como ustedes saben es bastante polémica y controversial y con bastantes dificultades. En el caso del Poder Judicial se nos hizo llegar un acuerdo de la Corte Suprema del año 2015 que se refieren específicamente a la situación de los notarios, donde hacen su propio diagnóstico. Y quisiéramos también que se refiriera a eso. Vamos a partir las exposiciones primero con don Hugo Dolmech y a continuación con nuestro fiscal y después vamos a abrir una ronda de preguntas con los colegas diputados. ¿Les parece? Muy bien, le ofrezco la palabra en primer lugar a don Hugo Dolmech, presidente de la Corte Suprema. En la base del micrófono está el botón. Ahí está. Tengo una pequeña minuta, presidente, que me permito leer como una forma de irme guiando. Agradezco en primer lugar la invitación a esta audiencia, sobre todo en tanto contiene expresamente la clarificación de su objeto y alcance en cuanto a comisión fiscalizadora, lo cual se ratificó suficientemente con la conversación telefónica que tuve con el señor presidente de la comisión. Digo esto no por provocar problemas donde no los hay, pero vale recordar que en una oportunidad no hace tanto tiempo, oportunidad ya superada, sí existió una suerte de confusión, lo que también tras una franca conversación directa se aclaró suficientemente, y eso ya es historia. En lo que nos interesa hoy, por el contenido expreso de las invitaciones, que son 2 o 3 ya, creo entender que la investigación en su avance ha derivado y superado el contenido al menos de la primera invitación que nos extendiera. Dado que aquella, la primera, nos decía que el objeto de esta era exponer, leo expresamente, entre comillas, exponer al tenor del mandato que dio origen a la comisión, cierre de comillas. Esto es, por lo que yo entendí, comillas, investigar, este fue el objeto, los actos del gobierno en materia de aumento del número de funcionarios de la Administración de Justicia, los procedimientos para llevarlo a cabo y su adecuación a las normas legales vigentes, cierre de comillas. Mientras que para la actual invitación, esta, la de ahora, que tiene fecha 29 de noviembre y que contiene aquellas explicaciones que usted las ratificó por la prensa en forma bastante brillante y después lo conversamos. Tras repetir lo anterior, pero ya como una suerte de titulación de la comisión, decir lo mismo, la invitación se reduce a lo siguiente. Nos interesa conocer vuestra opinión respecto de las propuestas
para modificar el sistema de nombramiento y funcionamiento de los auxiliares de la Administración de Justicia, especialmente tratándose de notarios, conservadores y archiveros. Eso expresa la invitación del día 29, la última, esta, a la que yo he accedido gustoso a asistir. Sin perjuicio de lo anterior, hemos tenido conocimiento y acceso informal a una decisión de la Contraloría General de la República, en donde, conociendo de un decreto de nombramiento de notario, expresa que, comillas, examinando la legalidad de la decisión adoptada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cierro comillas, decide no tomar razón del decreto, sino que impugnarlo por estimar que no se cumplen las reglas sobre formación de ternas. Ya se extendió. Ello pese a reconocer la propia decisión que la Corte Suprema habría validado el sistema. Pues, según lo reconoce y según es así porque la Corte Suprema así lo dijo, la terna no había sido reclamada formalmente conforme al artículo 551 del Código Orgánico, que es el único medio legal de impugnar una terna. No hay otro medio legal. Estos tres aspectos, tal vez podríamos brevemente decir algo sobre ellos, si su señoría así lo estima. Aun cuando pareciera, prima facie, opinión personal, que por lo menos los últimos dos tópicos están excediendo el ámbito o la competencia de la comisión. Me acompaña con los antecedentes necesarios para completar lo que yo estoy diciendo el secretario de la Corte Suprema, don Jorge Sáez, quien podrá responder las preguntas e inquietudes que surjan en esta reunión. Pero debo decir yo, en general, algo sobre los tres aspectos. El primero, la legalidad de la creación y eventual designación de los cargos. ¿Cuál ha sido el procedimiento? Si este procedimiento, a juicio nuestro, está correcto o no, y qué es lo que está ocurriendo hoy. Por todos es sabido que desde ya hace mucho tiempo nuestra legislación en diversas materias se ha ido quedando atrás con el progreso y la realidad, transformándose al día de hoy tal vez en insuficiente y aún precario. Es el caso sobre la creación de cargos notariales y de conservador que se asimilan a los notarios, además de su nombramiento. Son dos aspectos, creación del cargo y nombramiento del cargo. Al efecto, en general, me parece útil recordar que en estas materias que corresponden al derecho público, las autoridades solo pueden actuar cuando exista una ley que expresamente los autorice. No se puede exceder. El nuestro, vale la pena insistir, es un Estado de Derecho que en lo fundamental obedece a la separación, respeto e independencia de los poderes del Estado, respecto de los cuales, entre los cuales, existe control recíproco entre los mismos, que está regulado por la Constitución. Los que, no olvidemos, han de funcionar y funcionan en un Estado democrático. Tiene que funcionar el sistema. Nadie puede atribuirse mayores facultades y competencias que las que la Constitución y las leyes le otorgan. En cuanto a las notarías y notarios y conservadores, la legislación, que yo la califiqué de precaria en forma a lo mejor injusta, porque le aseguro que sencilla es, pero es sabia, está regulado en el Código Orgánico de Tribunales. Y de allí no nos podemos salir mientras su señoría no determine modificarla. Así, en la creación de oficios, primera parte, corresponde ello al Ejecutivo, al Presidente de la República, puede crear cargos, previo informe directo de las Cortes de Apelaciones
lo que hace, por cierto, a través del Ministerio de Justicia, que es su representante, y él dispone la creación de cargos mediante un decreto exento. Ahora, me permito relacionar de inmediato este aspecto de la creación con la designación de cargos porque están íntimamente ligados. Y en el nombramiento de los funcionarios judiciales, solo por recordar, en general y de los notarios en particular, participan los dos poderes del Estado. Uno, el judicial y el ejecutivo. Y eventualmente también el legislativo a través del control. Propone el Poder Judicial a través de la terna o de la cinquena, nombra el Ejecutivo y en el caso de los Supremos, además el Senado tiene que ratificar la propuesta. Esa es la fórmula. Por lo tanto, el Poder Judicial solo propone, a través, en este caso, de las ternas que confeccionan las distintas cortes de apelaciones. Se llama a concurso, se examina a los postulantes y la Corte, siguiendo las reglas del Código Orgánico de Tribunales y algunas actas que nos hemos dado para aclarar algunas cosas, confecciona la terna. Si los interesados, o sea, los postulantes al concurso, cualquiera de ellos, se siente afectado, puede reclamarla al Tribunal Superior. Artículo 551 del Código Orgánico de Tribunales. En este caso, corresponde reclamarla ante la Corte Suprema porque las ternas las hacen las Cortes de Apelación. Si no lo hace nadie, la terna que confeccionó esa Corte queda firme y tiene los efectos de ejecutoria. No se puede alterar. Firme que esté la terna, es enviada al Ministerio de Justicia para que siga su curso democrático, para que ellos cumplan con su deber de nombrar a uno de los tres. Puede ocurrir que haya reclamo y que el reclamo se rechace. Y entonces, una vez rechazado, lo dice el Código, de inmediato se enviarán los antecedentes al Ministerio de Justicia para que siga su curso. Pero hay una cosa, en cualquiera de las dos circunstancias, y estando firme la terna, no puede alterarse lo que yo pienso. El Ejecutivo menos puede alterar, impugnar o corregir una terna que está firme, hecha y ratificada por la Corte Suprema. Pues no tiene ley que yo conozca alguna que lo faculte. El ministro de Justicia no puede hacer otra cosa que optar por uno de los tres. ¿Qué podría hacer el ministro de Justicia para alterar eventuales defectos en la confección de las ternas si esta la elaboró, revisó o ratificó el más alto tribunal, miembro además de un poder de Estado diferente a él? ¿Podrá introducir? No tiene regla, no tiene ley que yo conozca. En conclusión, creemos que en el proceso realizado para la creación de los nuevos oficios notariales o conservatorios por parte del Ministerio de Justicia, se cumplió con lo establecido por la ley. Se cumplió. Y nosotros no tenemos objeción al respecto. Y además, en el caso de las designaciones, creemos también, o creo yo, que no tiene el ministro de Justicia posibilidad alguna de alterar las ternas. Por lo tanto, creo que me parece discutible al menos que se objete un nombramiento representando la ilegalidad del acto y del acto administrativo que lo designó, es decir, del acto del ministro de Justicia, no de la Corte Suprema. Se soslaya aquello, pero se le dice: señor, usted cometió un acto de ilegalidad porque usted no corrigió los defectos que había en la formación de la terna y por lo tanto no tomo razón del decreto. Bueno, de paso entonces se le está diciendo al Poder Judicial: oiga, usted lo hizo muy mal, ¿y quién me lo corrige?
se le achaca al ministro de Justicia. Yo creo que no tiene él ninguna posibilidad de hacerlo. Ninguna. Finalmente, respecto del punto... Me salté, presidente. Me salté. Yo creo, quería yo decir que las normas que rigen esto son muy sencillas. El artículo 400 del Código Orgánico, que dice que en cada comuna o agrupación de comunas que constituya el territorio jurisdiccional de jueces de letras, habrá a lo menos un notario. En aquellas comunas en que exista más de una notaría, el presidente de la República asignará a cada una de ellas una numeración correlativa independiente del nombre de quienes las sirvan. Y después el artículo 450, el presidente de la República, previo informe favorable de la Corte de Apelaciones, podrá determinar la separación de los cargos de notario y conservador servidos por una misma persona, la que podrá optar a uno u otro cargo. Punto aparte, de igual manera, el presidente de la República podrá disponer, previo informe favorable de la Corte de Apelaciones, la división del territorio jurisdiccional servido por un conservador cuando él esté constituido por una agrupación de comunas, creando al efecto los oficios conservatorios que estimare conveniente para el mejor servicio público. No participa la Corte Suprema de esto. Nosotros hemos revisado, lo va a decir el secretario después, algunas cosas puntuales que tienen otro objeto. Nosotros estábamos revisando el valor ético de una de las ternas de nacimiento, por ejemplo, ¿no? En que se formó con 12 jueces. Entonces nosotros la objetamos. Pero esa es nuestra función. Esa es nuestra función. Y en este caso, la Corte también tuvo conocimiento de la terna de este señor Moyano, no sé cómo se llama. Moyano. Advirtió la Corte, advirtió que habían unos defectos, pero nadie la reclamó. Nadie la reclamó, por lo tanto está firme. Váyase al ministro de Justicia para que cumpla con su deber. Ahora, respecto del punto segundo, ¿cuál es una eventual modificación del sistema? Por cierto, que ello corresponde a vuestra señoría resolver por la vía legislativa aquello, sea por moción o mensaje. No podemos olvidar que el Poder Judicial no tiene iniciativa legal, de tal forma que nosotros en su momento informaremos conforme a la Constitución. Pero, como hemos venido relativamente preparados, por lo menos con este caballero, tenemos algunas ideas que pudieran servir como para una posible iniciativa posterior. Pero eso excede a lo que corresponde a la Comisión. Pero si la Comisión está interesada, nosotros estamos dispuestos a actuar. Y esto es en general, señor presidente, y no sé si el secretario nos pudiera auxiliar en algo, completar algo, o entramos de inmediato a la discusión, sí, a la pregunta. En el ámbito de las recomendaciones, me parece, ¿no? Sí. Mire, a ver, me atrevo a sugerir lo siguiente, que continuemos con la programación, recibamos la declaración, el testimonio del Fiscal Nacional Económico, y después abrimos una ronda de preguntas porque queremos hacerle presente también algunas recomendaciones que ha hecho en el pasado la Corte Suprema, para circunscribirla en ese marco. Y se las leeré a continuación. Ya. Muy bien. Muchas gracias. Le entregamos, muchas gracias, don Hugo. Le entregamos la palabra al Fiscal Nacional Económico. Yo voy a tratar de ser bien breve y no... No, eso. Es que yo no tengo mucho que decir. Entonces no quiero hacerle perder tiempo a ustedes, digamos, sobre esta materia. Y entonces les vamos a contar un poco lo que estamos haciendo, pero es un enfoque solo de competencia, uno, y dos, es un trabajo que está en progreso y no tenemos ninguna conclusiones ni preliminares. Entonces, espero que sea útil, pero por lo mismo voy a tratar de hacerlo rápido. Nosotros hacemos estudios de mercado. Esta es una facultad que nos dio el Congreso en el último cambio legal que se aprobó en agosto del 2016.
y básicamente analizamos la evolución competitiva de esos mercados, ¿no? Este es una herramienta a nivel internacional que Chile tenía y usaba, pero de una manera imperfecta, porque no tenía la posibilidad de entregar o obtener información de calidad del mundo privado. Y eso se cambió justamente con la introducción de una nueva facultad, el artículo 39, la letra P, en donde nosotros tenemos la capacidad de preguntarle a agentes económicos privados sobre información que obviamente tenemos que tratar con confidencialidad si es que así eso lo amerita. Nosotros antes hacíamos estudios de mercado, hicimos estudios, por ejemplo, de la banca, de salud, de construcción, y están todos en la página web, son públicos, pero se nos negaba o no solicitábamos más bien la información a los agentes privados, entonces los estudios estaban cojos, ¿no? Que le faltaba más información. Y solo dependíamos de la información que nos entregaba el mundo público, que a veces incluso nos la limitaba. Así que estos estudios de mercado no son herramientas de promoción, no son de persecución, de manera que no redundan o no se traducen en una sanción. Es distinto a una investigación propiamente tal, ¿no? ¿Cómo se realizan? Bueno, hicimos una guía, hay aquí un trabajo de años de la Fiscalía en cimentar esta idea de los estudios de mercado. Nosotros lo que hicimos fue que trabajamos con el banco, con la OECD, y la OECD, producto de este trabajo, hizo un estudio en Latinoamérica, donde nos mostró que nosotros teníamos atrasos evidentes en las facultades, y eso se remedió con el Congreso, con la ley del 2016. Y nosotros también sacamos una guía interna justo después de que la ley se aprobó, y esa guía precisamos bien cómo hacemos los estudios de mercado. Les quiero contar en un minuto, digamos, de qué se trata, para que después entremos al estudio de mercado previamente tal que estamos haciendo respecto a los notarios. Básicamente hay una etapa de preevaluación que es al interior de la Fiscalía y con ciertos niveles de confidencialidad, porque obviamente hay muchos candidatos para hacer estudios de mercado y tenemos pocos recursos, entonces tenemos que ser bien selectivos en cómo utilizamos esos recursos. Después de eso hacemos un lanzamiento, que es un documento muy breve, en este caso 6, 7 páginas, en donde explicamos cuáles creemos que son los desafíos de competencia que se nos presentan y por qué ameritan hacer un estudio de mercado, ¿no? Después de eso hacemos la etapa de recopilación de información, que es la que estamos haciendo ahora en este minuto a propósito de este estudio, y después nosotros sacamos unas conclusiones preliminares, hacemos público ese documento, y de ahí nosotros advertimos que es preliminar, y de ahí nos entregan más información quienes nos quieran entregar esa información, y luego sacamos entonces el informe final. Entonces hay un borrador que es público, ¿no? Para efectos de prever que no existan errores en las percepciones que hemos tenido a propósito de la información o el análisis de la información que recibimos. Esta es la estructura de la edición, son 4 personas. Esto para que vean de por qué tenemos que ser bien selectivos, y son personas muy, aquí está Sebastián Castro, aquí no voy a precisar los títulos, digamos, pero son personas, entre comillas, con altos niveles de educación, digamos, que están trabajando en esto. Hay en lo de la elección de materia, hay ventanas de priorización, esto lo pusimos en la guía como para... Sabíamos que podíamos tener muchas presiones en el sentido de que no se nos pidiera que hiciéramos estudios de mercado, de muchos mercados distintos, y entonces pusimos 2 ventanas. O sea, dijimos, mira, vamos a tomar estas decisiones en el mes tanto y en el mes tanto, digamos, y creo que es abril y octubre. Esos son los meses en donde tomamos decisiones, entonces recolectamos todos los posibles estudios de mercado para poder concentrarnos en esos dos ventanas. El prelanzamiento, bueno, ya dije esto, lanzamiento, recopilación, conclusión y conclusiones finales. Yo creo que esto ya lo hemos dicho. Y básicamente concluimos en 2 cosas. Mostramos una hipótesis, es bien académico esto. Entonces, en el estudio de mercado decimos, nuestra hipótesis es la siguiente, y la resumimos en 2 líneas. Y después del estudio, lo que tenemos que demostrar es si se cumplió esa hipótesis o no se cumplió. Y si la hipótesis no se cumplió, decimos, bueno, no se cumplió porque creemos que los niveles de competencia son suficientes, entonces un ticket. En cambio, si no se cumplió, pueden surgir distintas alternativas.
Una, por ejemplo, es recomendar una modificación normativa, ¿no? Y puede ser de rango legal o normativo. Esto está expresamente en la regulación, en el famoso, está la letra P, el artículo 39, que de nuevo es de la ley del 2016. Recomendar modificaciones o prácticas a órganos administrativos, no solamente entonces a nivel legal, sino que también a órganos administrativos e incluso a agente económico, o sea, al sector privado, que es muy interesante porque es una recomendación que va directamente al mundo privado. Podríamos también abrir una posible investigación si es que detectamos una infracción en el curso del estudio de mercado. De nuevo, pero separamos agua y hacemos esa separación y explicamos en la guía cómo haríamos esa separación, que es muy importante si encontramos una infracción, digamos, en el curso del estudio de mercado. Si encontráramos, por ejemplo, entre comillas, un cartel, ¿no? Ahí haríamos y pondríamos aparte esa investigación. Y podríamos incluso abrir un nuevo estudio de mercado si es que encontramos algo que nos pareció interesante pero que no está dentro de las hipótesis de la guía. Ahora yo creo que esta es la única transparencia que les puede interesar realmente. El estudio de mercado de los notarios, se identifican 4 cuestiones que a nosotros nos llaman la atención y que creemos que es digno de hacer un análisis más en profundidad, solo desde el punto de vista de la competencia, ¿no? El primero es la competencia por la entrada al mercado, ¿no? Y lo que nosotros nos damos cuenta es que no existen antecedentes públicos suficientes que permitan evaluar adecuadamente el nivel de competencia en la designación. Existen reglas, y ya dijo el presidente de la Corte Suprema, que son generales, pero nosotros queremos entrar un poquito más allá, digamos, y ver cómo se han aplicado esas reglas efectivamente en los últimos años. ¿Y qué nos puede decir de eso, esas reglas? Si son reglas que uno considera que podrían ser adecuadas o no adecuadas, ¿no? De nuevo, no tenemos esas conclusiones preliminares, este es un trabajo que se está haciendo. Después, precios. Consideramos que aquí a través de los notarios, que los notarios esto está en el documento nuestro, es una función pública que es muy relevante, son auxiliares de la Administración de Justicia, es muy importante para los negocios que efectivamente existan certeza a través de la función que cumplen los notarios, pero es un monopolio o un oligopolio, ¿no? Y lo cierto es que la demanda viene dada normalmente por la regulación. Entonces no es que uno quiera o no quiera ir a una notaría, sino que la mayoría de las veces tiene que ir a una notaría, ¿no? Y esa obligación viene dada por sobre 200 trámites legales que requieren la intervención de un notario. Esto sin contar otro tipo de fuentes de obligación de los mismos notarios. Y en materia de precio hay un decreto que es de los 90, es fin de los 90, y que lo que hemos visto nosotros es que en una línea no se cumple. Y lo hemos visto en casos concretos, porque nosotros a propósito del lanzamiento hicimos un mini estudio de 15 notarías y en donde revisamos 2 o 3 trámites distintos y en esos trámites no se está cumpliendo con el decreto y hay incluso disparidad en relación con los precios. Ahora no sabemos qué tan profundo y qué tan, porque esta es una cosa es una muestra muy pequeña, pero nos da la impresión de que pareciera que no se está cumpliendo. Además, ese decreto también es bien antiguo, hay ciertas cosas que regula u otras no, hay otras cosas que están reguladas en otras leyes posteriores, como por ejemplo, no sé, la ley de mudanza, regula el precio en otra ley posterior, y hay muchos otros trámites que no tienen regulación. Entonces hay que mirar bien, no solamente si se está cumpliendo o no ese decreto, sino que además si hasta qué punto cubre las principales funciones que están haciendo los notarios y qué relación tienen respecto a los trámites y esos precios. Después en calidad de servicio, que ese otro factor de competencia, también nos da la impresión de que hay poca información. ¿Qué creo que es calidad de servicio? Son tiempos de espera, ¿no? Los productos esperados, la incorporación de tecnología. ¿Qué tan importante ha sido esa introducción de tecnología? Si de alguna forma el usuario tiene la posibilidad en los lugares donde efectivamente existe competencia, o una competencia más bien de carácter oligopólica, si tienen la posibilidad de comparar cuál podría ser mejor notaría o peor notaría, digamos, cuál es el nivel de información que tienen los usuarios respecto a factores de calidad. Y en la forma en que se determina la oferta a notarios también notamos que hay muchas preguntas, pero hay poca información pública y poca respuesta a esas preguntas, ¿no? No existe claridad respecto a la metodología utilizada para determinar la oferta a notario en el país. Esto es la cantidad y ubicación de las notarías. Probablemente el punto 1 y 4 son los puntos que más debieran interesar a esta comisión. Y de nuevo, no tenemos todavía, y le adelanto, no tenemos conclusiones preliminares porque
aquí viene la otra parte, nosotros también nos ponemos una soga al cuello de los plazos de estos estudios, porque estos estudios uno puede estar infinitamente estudiando cosas y no llega a ninguna conclusión. Bueno, el lanzamiento del estudio lo hicimos a mediados de julio del 2017. Aquí han surgido todo tipo de conspiraciones, digamos, entre nuestras actuaciones y las actuaciones del Ministerio de Justicia en esta materia. Lo que les puedo decir es que nosotros actuamos en forma absolutamente independiente y autónoma. Y nuestra preocupación por este tema lleva bastante más tiempo que meses anteriores justamente a esta fecha. Así que no hay ni una coordinación o descoordinación, tampoco la puede haber, porque nosotros tenemos que actuar en forma independiente, digamos. Y lo que nosotros, las conclusiones preliminares van a estar en mayo a junio del 2018, o sea, nos queda todavía estos meses para trabajar, y el informe final va a estar en julio del 2018. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Felipe Irarrázaval. Sin duda vamos a esperar con ansiedad, digamos, que nos puedan entregar este informe final, porque yo creo que va a ser muy útil para delinear eventuales modificaciones legales. ¿Ah? Sí, va a estar, porque él tiene continuidad. Él peleó mucho esta atribución, la de tener recursos para poder hacer análisis de mercado. Y entiendo que están trabajando en este mercado de los notarios. No sé si hay otros más que estén en estudio. Solamente para modo ilustrativo, para saber con qué partieron. Estamos en una cuestión que es súper delicada, que es las rentas vitalicias. Que justamente cuando termina el periodo de jubilación, cómo es ese proceso para la elección de... Y es un tema muy sensible y que topa a varios reguladores y que hay mucha información sobre cómo se toma esa decisión. Y eso lo deberíamos estar entregando en enero. Ese estudio, el informe preliminar de ese estudio, según de nuevo, porque va a estar, según nuestro compromiso, estaría en enero. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados. Tengo al diputado René Zafirio, yo voy a continuación, después diputado Coloma y diputado Walker. Gracias, presidente. Presidente, yo solo, es muy breve. Agradecer la presencia de su señoría, presidenta de la Corte Suprema, sin tener la obligación de concurrir a la sesión. Nos ilustra con la forma como desde el Poder Judicial se aborda y se ve, se aprecia esta temática que estamos investigando. Y solo para tranquilidad suya, digamos, lo que él denominó el título de la comisión es en realidad la competencia que la sala de la Cámara, por decirlo de alguna forma el Pleno de la Suprema, le entrega a la comisión. Y de ese marco no puede salir. Pero todas las comisiones investigadoras en su informe final lo que intentan es no solo dar cuenta de lo investigado y el fruto de lo investigado, sino, por nuestra condición de poder legislativo, hacer proposiciones a la sala de reformas legales que puedan abordar la materia investigada, según se trate de la necesidad de que ocurra por la vía del mensaje o de una moción parlamentaria según la competencia. De tal forma que solo dejarlo precisado porque en relación con nuestros invitados es más bien una conversación que nos permite ilustrar el informe final. Solo eso, presidente. Bueno, nunca está de más hacer presente que en esta materia, cuando nos relacionamos en comisiones investigadoras con el Poder Judicial, no estamos en el camino que es propio nuestro, que es de fiscalizar los actos de gobierno. Y entendemos que la vereda es un poco angosta, ¿ah? Pero no por eso uno tiene impedimento para poder coordinarse y establecer un intercambio de opiniones sobre temas que además son comunes. Y el tema de los notarios, conservadores y archiveros, su funcionamiento, sus métodos de designación, el estándar que tienen con los ciudadanos es ciertamente polémico. Ciertamente está en tela de juicio y aquí tenemos la manifestación de ello. Y también la Fiscalía Nacional Económica ha tomado nota de eso y ha iniciado un estudio para poder mejorarlo. Entonces, lo que nos une acá es buscar la manera de poder corregir un sistema que no está funcionando como
todo el mundo quisiera. ¿Ah? Y en eso yo creo que la visión es más o menos compartida. Hay mucha crítica de todo tipo al sistema de designación de notarios conservadores archiveros y al funcionamiento. Yo voy a hacer algunas consultas al presidente de la Corte Suprema en relación a un acuerdo de la Corte Suprema que hace una propuesta o hace una petición a las autoridades políticas y administrativas en torno al sistema notario. Recoge la crítica que se ha vertido acá en el siguiente sentido. Dice acá, es un acuerdo de la Corte Suprema del 20 de noviembre del año 2015. Entiendo por el contexto que surge a partir de los hechos conocidos como el caso del conservador de bienes raíces Antofagasta, que fue un caso muy complejo que ahí usted nos podrá ilustrar, porque nosotros no conocemos en detalle, pero nos interesaría conocer de primera mano cuál es la visión que tienen ustedes. Dice, tercero, dice, el cariz altamente lucrativo, que de manera relativa o en comparación con la retribución económica que perciben otros auxiliares, marca uno de los sellos distintivos del ejercicio de tales oficios en nuestro país, notario, conservador, archivero. Trae aparejada una serie de consecuencias que no siempre encuentran debido correlato con la función judicial. En el fondo se cuestiona que un poder del Estado que se dedica a administrar justicia esté también administrando un sistema que tiene más que ver con lo administrativo y que en cierta manera afecta el ejercicio de la función judicial. Segundo, dice, teniendo presente que la multiplicidad y envergadura de las deficiencias y faltas advertidas por la ministra en visita, señora Soublet, en el oficio del conservador de bienes raíces y archivo judicial de Antofagasta, las que no hacen sino agudizar la mirada negativa respecto de las condiciones en que se desenvuelve el quehacer de dicho auxiliar, que ya quedó manifiesto para esta Corte al conocer las medidas disciplinarias, dejan en evidencia la insuficiencia de las acciones de vigilancia, fiscalización y corrección de las que disponen los tribunales superiores en relación al desenvolvimiento de la función de esta clase de auxiliares, lo mismo que de los notarios, toda vez que su estructura y funcionamiento propias de un ente rentable, una empresa, así funcionan las notarías grandes especialmente, o los conservadores, no se condicen con las características de un órgano perteneciente a la Administración de Justicia, cuyas particularidades alejan las posibilidades de una real efectividad del ejercicio de las competencias administrativas en el ámbito de la inspección y control de irregularidades inaceptables que las Cortes de Apelaciones están en situación de ejercer. Y se dispone a hacer presente, por todo lo anterior, a las autoridades políticas y legislativas y comunicarles que este poder del Estado considera pertinente excluir a conservadores y a notarios de entre los auxiliares de la Administración de Justicia, cuya conducta se encuentra sujeta a la vigilancia y corrección de las Cortes de Apelaciones y de esta Corte Suprema, y por consiguiente eliminar su reglamentación en el escalafón secundario del Poder Judicial, entregando su supervisión a un organismo dotado de competencia especial al efecto. Este es un acuerdo de la Corte Suprema, no por unanimidad, hay votos disidentes, pero recoge por lo menos el sentir mayoritario de la Corte Suprema del año 2015, hace poco tiempo atrás, que a partir de este caso de Antofagasta hace una conclusión que a mí me parece muy robusta, potente, pidiendo a las autoridades políticas y legislativas que considera pertinente excluir a conservadores y notarios de entre los auxiliares de la Administración de Justicia. Ratifica el diagnóstico compartido, creo yo, de manera más que contundente. Y me permite a mí formularle precisamente la primera pregunta a nuestro invitado presidente de la Corte Suprema, si pudiera abundar o ahondar en lo que es este diagnóstico, en lo que fue la situación del conservador de Antofagasta, que fue una situación muy prolongada, parece, en el tiempo, y también en este diagnóstico que es bien claro, en términos de que, como dijo algún invitado por ahí también, que esto lo único que hace es distorsionar la función judicial de la Corte Suprema y del resto de los tribunales superiores de justicia, afectándolo incluso. No está el conservador de Antofagasta. Eso, en primer lugar, a la Corte Suprema, a la Fiscalía Nacional Económica.
Ciertamente lo que distorsiona este mercado, ya mirando en la dimensión competitiva de la notaría, conservadores y archiveros, es, como dice acá, el cariz altamente lucrativo, es decir, que por una designación administrativa de parte de los órganos del Estado, una persona se transforma pasa a pertenecer al 0,1% más rico del país. Y eso es lo que distorsiona en cierta manera este mercado y que probablemente produce todas las fallas que se ven en los nombramientos y designaciones vinculadas a distintas materias. Y me gustaría saber cómo se combate esta distorsión que se produce por los ingresos muy superiores que tienen notarios, especialmente de capitales regionales o conservadores y archiveros judiciales. Si basta, digamos, aumentar la cantidad de ellos, como nos sugiere el decreto del Ministerio de Justicia, para poder ir racionalizando el funcionamiento de este mercado, o es necesario tomar otras medidas adicionales. Segundo, no lo precisó, pero vale la pena mencionarlo, si el estudio que está haciendo la Fiscalía Nacional Económica incluye también a los conservadores y archiveros. Habló de notario, que tiene una particularidad, una especie de oligopolio, como usted bien dice. En el caso de los conservadores y archiveros es más bien monopolio, y hay ahí un caso, y eso se lo planteo a los dos, ¿qué les parece? El caso del conservador de bienes raíces de Santiago, que tiene un monopolio legal, en términos de que por ley no se le puede dividir, por decreto administrativo no se le puede dividir, la ley le asegura el carácter monopólico, y en cuanto a los registros que conserva y custodia, se dice que son el archivero o conservador que tiene mayor competencia en el mundo, porque tiene jurisdicción sobre más de 5 o 6 millones de habitantes, registrando... ¿Ah? El problema es que no tiene competencia. Y no tiene ninguna competencia, y los ingresos, aquí no han mencionado, del orden, yo he escuchado cifras que percibe mensualmente del orden de los 200 millones de pesos mensuales de ingresos, de utilidad, a 400. He escuchado distintos invitados que con conocimiento de causa hacen ese rango de aproximación a los ingresos que tiene el conservador de bienes raíces de Santiago. ¿Qué les parece eso? Si representa, en cierta manera, los problemas que tiene este mercado y propuestas para poder resolverlo. Y por último, nosotros recibimos acá a la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros, que están unidos en esto. Eso es curioso, digamos, pero son distintos oficios, pero se juntan acá. A lo mejor por eso se unen. No, yo creo que no. Yo creo que no. No es por la página del Código Orgánico la que lo une. Y ellos hablaban entregaban como argumento para que no se aumentara la cantidad de oferentes en este tipo de mercado, el hecho de que si se aumenta van a bajar los ingresos y las notarías se van a hacer insustentables económicamente. Insustentables, es decir, por así decirlo en términos económicos, trabajarían bajo sus costos y sin duda desmejorarían la calidad del servicio que ofrecen, que tampoco lo explicitaron, pero ellos aseguraban que la calidad del servicio iba a decrecer y probablemente iba a terminar hundiendo este mercado que funciona de manera tan regular como ellos nos sugerían. Esas son las consultas que yo voy a hacer, y le voy a ofrecer la palabra al diputado Juan Antonio Coloma a continuación. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar iba a hacer la misma consulta al diputado Soto respecto del documento del año 2015, pero quiero agregar dos preguntas. El día lunes tuvimos la exposición del Contralor General de la República, quien cuando no tomó razón del decreto de nombramiento del notario de Pirque, él señaló dos cosas. En primer lugar, que no se tomaba razón porque existían dos vicios en el nombramiento de la terna, que debieron haber sido reparados por el Ministerio de Justicia, respecto de la forma de las distintas votaciones principalmente respecto a las votaciones que se habían llevado a cabo y que se había hecho una votación, había habido un empate y se había dirimido, siendo que la ley establece expresamente que sean dos. Y por otra parte,
ellos señalaron que, o el Contralor señaló que había una incompatibilidad por parte del Ministro de Justicia respecto al nombramiento, porque dentro de la terna, precisamente la persona que resultó electa hacía referencia explícita en su currículum a haber trabajado con el propio Ministro de Justicia. Y, y hago esta relación porque en la primera exposición, cuando se inició esta comisión investigadora que parte precisamente por el nombramiento del notario de Pirque, en la primera exposición el ministro Campos señaló que había tenido que resolver y aquí voy a leer más o menos textual lo que señaló, había tenido que resolver el nombramiento de Pirque, diciendo que quienes integraban la terna, y textual, dice, una señora que tenía 1 año de título cuyo gran mérito era haber sido secretaria privada de un ministro de la excelentísima Corte Suprema durante muchos años. El segundo integrante de la terna tenía 2 años de título, pero después de revisar los indicadores del Poder Judicial, nunca en su vida había patrocinado una causa, no había litigado. Y ante eso, él se pregunta, bueno, le preguntamos respecto del nombramiento, porque el tercero era el notario de Pirque, quien fue nombrado notario de Pirque, quien tenía relación con él, y aparentemente tenía un buen currículum. Entonces nosotros le preguntamos por la causa y él dijo, eso pregúntenselo al Poder Judicial, a mí me llegó. Entonces aprovecho que tenemos la oportunidad de preguntarle respecto de en lo específico de esta terna y la forma que se nombró la terna, donde evidentemente la sensación que queda es que venía casi resuelta. Y lo digo con mucho respeto. Cuando hay una persona que tiene un currículum potente, que además tiene contactos dentro de su currículum pone que tiene contactos con el ministro de Justicia, y los otros 2 miembros califican, pero en el desde ya absoluto, o sea, en lo formal, en la práctica estamos frente a una terna que es compleja de dirimir de otra forma, y además si es que desde el punto de vista del Contralor hay vicio en la forma que se nombró la terna, bueno, ¿qué se puede hacer? Yo creo que eso es importante. Y segundo, ¿cuál es la opinión suya, presidente, respecto de que la terna de la comuna de nacimiento, tengo entendido, 2 de las personas que componían la terna eran ministros? Entonces, ¿hasta dónde? Y dentro de la misma jurisdicción donde ellos, uno de ellos la misma jurisdicción, otro no, pero evidentemente ahí hay un conflicto de interés evidente, y cómo también se puede ayudar a mejorar el sistema de nombramiento de terna mientras no se cambie, si es que ya vamos a cambiarlo. Y finalmente, y aquí haciendo un poco la relación con la pregunta del diputado Soto, en la sesión del lunes también, el ex ministro de la Corte Suprema, señor Pedro Pierri, él señaló que la forma de nombramiento de los notarios por parte de la Corte Suprema, hoy día, voy a leer una parte, dijo que era un desprestigio para el Poder Judicial. Él fue mucho más duro, claro, un desprestigio, no, pero él dijo expresamente que era un desprestigio para el Poder Judicial la forma en la cual se estaba elaborando el sistema de ternas, y que, voy a leerlo textual para que no se diga que es una frase mía, que esto efectivamente es una fuente de corrupción. Eso fue lo que señaló el ex ministro de la Corte Suprema, y me gustaría también saber cómo se ve actualmente este tema, porque evidentemente estamos aquí donde un tema que es conflictivo y donde muchas veces se da la impresión que el nombramiento que el momento de nombrar las ternas, en la práctica viene casi electo el notario, señalando además que el mismo ministro Pierri señaló que hay muchas personas, o que en gran cantidad de notarías hay contratados parientes de miembros de los distintos tribunales de justicia. Muchas gracias. Sí. Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente. Usted me ha pedido brevedad y voy a colaborar con ello. Sí, entiendo. Agradecer al presidente de la excelentísima Corte Suprema por su exposición. Importante también que se haya precisado el objeto de su investigación, porque él no puede participar naturalmente en una fiscalización de acto de gobierno, pero sí el ánimo de esta comisión en el ámbito de las recomendaciones, ver cómo mejoramos y transparentamos el sistema, lo mismo al fiscal nacional económico. Para no repetir conceptos ni preguntas, voy a ir a un aspecto muy puntual que usted lo tocó, señor presidente, que dice relación con las propuestas de la división del territorio jurisdiccional de las notarías que se crean, que hacen las respectivas cortes de apelaciones.
Este es un tema que lo tratamos con el ministro de Justicia, porque una de las inquietudes que tenemos es cómo se distribuye la creación de notarías dentro de las grandes ciudades. Por ejemplo, en la conurbación Serena-Coquimbo existe una concentración de notarías en el centro de Coquimbo, en el centro de La Serena, pero hay sectores más populares, donde, por ejemplo, las compañías, el sector de La Serena o Tierra Blanca, el sector de Coquimbo, sectores más populares donde les queda muy lejos las notarías y donde hay poco interés de creación de notarías. Y nos decía el ministro de Justicia que en algunos casos las cortes de apelaciones sugieren una división territorial específica, sugieren, por ejemplo, la creación de una notaría en un territorio jurisdiccional determinado dentro de las comunas que son asiento o no de corte, y en otros casos no. Entonces, no sé qué es lo que se ha conversado en el interior de la excelentísima Corte Suprema respecto de recomendar o no lugares dentro de los territorios jurisdiccionales, dentro de las ciudades que son hoy día asiento de notaría, respecto de ubicaciones específicas o no. Y lo mismo al señor fiscal nacional económico, si el informe, lo que ustedes están, el estudio de mercado, el informe preliminar en el que están trabajando, incluye o no esta característica, ¿no? Me imagino que en la región metropolitana pasa lo mismo. Hoy día pareciera que hay menos interés de participar en la formación de notarías y en el nombramiento de notarios en aquellos sectores populares donde hay menos ingresos, hay menos actividad comercial, y eso sin duda es algo muy importante en el ámbito de las recomendaciones, porque no solamente vamos a abocarnos al proceso de nombramiento de notarías, sino que dónde están ubicadas estas notarías de manera que se satisfagan las necesidades de la población de la manera más democrática y equitativa posible. Gracias, presidente. Gracias, diputado Matías Walker. Diputado René Zafiro, muy breve porque queremos escuchar a nuestro invitado. 4 palabras. Y 4. Respecto de, ojalá que nuestros invitados pudieran pronunciarse. Sí, son 4. Carácter vitalicio y carácter vitalicio de los nombramientos y suplencias indefinidas, que es un tema muy recurrente. En el caso de Temuco, 15 años un notario con notario suplente, quien percibía no más del 10% de los ingresos totales de la notaría. O sea, un excelente negocio. Ya. Ganó el 90% sin hacer nada. Muy bien. Le vamos a ofrecer la palabra a don Hugo Dolmech, presidente de la Corte Suprema. El botón blanco que está en la base del micrófono. Ahí. Sí. Esto invita a un análisis general y bastante descarnado, porque estamos sobre una realidad que nada de lo que se ha dicho es mentira. Es así. Nada es mentira, es así. Entonces, respuesta no tenemos, porque nosotros no manejamos esto, por supuesto. Y una de las expresiones de la Corte Suprema de muchos años es decir, ¿por qué tendríamos que controlar nosotros un mercado tan poderoso, tan amplio y tan libre cuando nosotros somos encargados de la jurisdicción? O sea, se nos entrega el cacho para que nosotros podamos volver. Y por eso toda la vida hemos dicho, ojalá que nos saquen de esto porque no tiene relación directa. Esa es la verdad. La segunda verdad, esto está hecho para funcionar en democracia, para que las instituciones funcionen. Y eso significa que el cambio de tendencias producto de las elecciones produce esto, que yo estoy aquí, después estoy acá. Pero si estoy acá, me conviene a mí. Si estoy acá, no me conviene. Entonces se ha mantenido este sistema durante toda la vida. ¿Perdón, Y, algún sí. pronóstico, su señor? Ah, no. No. Es otro tema. Pero ¿sabe una cosa? Sí, la verdad es esa, oiga. La verdad es que es un gran negocio.
que es un gran negocio y todo el mundo quiere ser notario, porque se gana harta plata. Y esto, con los años, se ha ido produciendo que un día yo estoy en desacuerdo con esto, pero algunos dicen, oiga, esto es una fuente de pago de servicios políticos, ¿no es cierto? Cuando está la parte contraria en el gobierno está pagando servicios, pero cuando está en la parte mía no, es una cosa muy, muy seria. Y esa es la verdad. Entonces, nosotros lo único que hemos querido sacarnos este apéndice de eso, porque nos mandan a nosotros a controlar una cosa que tiene carácter empresarial y que tiene repercusiones en todo el país. Es un problema de la democracia. Ahora, ¿por qué funciona y por qué tiene todos estos defectos? Porque su institucionalidad o juridicidad es muy limitada, en el sentido que es muy sencilla y da para todo. Para lo bueno y lo malo, siempre se han topado, por ejemplo, las personas que quieren modificar esto, se topan con un problema, que el servicio notarial y el servicio registral en Chile es bueno. Es bueno. Porque como hay un buen ingreso, los notarios son serios y los conservadores también. Y si usted no me cree, vaya a los tribunales y juicios registrales casi no hay, porque el sistema es perfecto. Porque en en toda la notaría de Chile ya hoy día está digitalizado. Y en el conservador también. Pero el conservador conserva los registros antiguos, por si acaso se cae el sistema. Y si usted va a un organismo internacional, toman a Chile como un ejemplo, porque no hay problemas con los registros de propiedades. Una señora cualquier señora la más modesta de Chile puede decir, yo tengo una casita que me dejó mi padre, está inscrita a mi nombre desde hace 50 años, después va allá y está. No hay alteración. Entonces, se ha afianzado también de ese modo. Y cuando se le quiere cambiar, ¿no es cierto?, los legisladores dicen, ¿y cómo vamos a indemnizar al tipo que tiene que entregar esto cuando él ha gastado una fortuna? ¿Quién le va a entregar esto? ¿Quién va a manejar el servicio computacional carísimo? ¿Un empleado público? ¿Irá a tener el Estado plata para seguir funcionando esto de esta manera? Entonces, esa es la parte buena. Ahora, lo de Antofagasta es un ejemplo clásico de que los cachos los pagamos nosotros. ¿Por qué tendríamos que controlar los problemas que se descubrieron allí a raíz de un señor que estaba enfermo y que no controlaba a nadie y que todos los empleados eran sus parientes y hacían lo que se le antojaba? Y cuando empezaron los problemas, los reclamos, el Poder Judicial tuvo que comparecer allá, mandar ministro de la Corte Suprema para que esto se arreglara. Y hoy día se arregló en Antofagasta. Todas las cosas con plata se arreglan rápido, ¿eh? Donde se gana plata es una cuestión increíble, ¿eh? Y se arregló. Eso funciona como un reloj hoy día. Sí, en serio, funciona como un reloj. No es difícil arreglarlo, porque siempre hay un interesado en arreglarlo. Y si falta alguien, si falta alguien, claro. Ahora, ese es lo que nos decía el señor diputado respecto de que alguien va y dice, mi currículum es tan bueno que mi pituto se llama Campo, que es el mismo que va a nombrar. Bueno, a lo mejor, no se me ocurre a mí, pudo haber dicho, me inhabilito y no nombro. Pero lo que no puede hacer es meterse en la terna, mientras no haya ley. En la terna sí que no se puede meter, ahí no se mete nadie. Tanto que la Corte Suprema lo dijo en la propia resolución. Dijo, oiga, tiene estos dos defectos, los mismos que captó el Contralor, pero ya está ejecutoriada. Ya nadie la reclamó, está firme. Pase al ministro para que nombre él, pero la terna no se puede. A no ser que se presente con posterioridad un proceso o una acción, puede ser incluso oficiosa, de nulidad procesal, que sería otro problema, pero eso ya es una decisión jurisdiccional. Pero por esa vía del control no se puede. Ahora, a lo mejor me enredé, esto del carácter vitalicio y de las suplencias están controladas, ¿eh? Lo que pasa es que tiene que haber algún defectillo. Las suplencias son para reemplazar al notario y siempre es un amigo
y los notarios tienen no sé cuántos meses tienen en el año, que solo varios meses pueden salir, pero si te lleva 15 años, claro, siempre hay una cosita, ¿no? Y las ternas, siempre hemos sido nosotros víctimas de las ternas, no solo notariales, sino que judiciales, que van como quien dice, más arregladas que un cajón de tomate, ¿no es cierto? Claro. Porque el sistema nuestro es tan simple, es tan simple. De chirimoya. Mire, yo le pongo un ejemplo. Cuando el Poder Judicial era pobre, que no hace tantos años, porque hoy día es rico, el Poder Judicial hoy día es rico, los sueldos son buenos, y hay muchos interesados, y además hay muchos abogados. Todos los días se reciben, todas las semanas se reciben 100 abogados, 50 cuando estamos en crisis, ¿eh? Cuando estamos en crisis. Entonces, competencia hay mucha y los sueldos son buenos, de tal forma que hay. Pero antes, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cómo un ministro de Corte de Apelaciones Suprema elige a un señor porque le parece bien? Antes era muy difícil porque no postulaban, pero de todas maneras era bueno conocerlo de algún modo. Entonces se creó la institucionalidad que duró años, pero muchos años, que la gente del pueblo le llamó el besamano. Pero era una cuestión institucionalizada, que consistía en que la persona se presentaba ante los que van a votar a decirle, mire, yo soy tan bonito como me veo y a lo mejor un poco mejor de lo que me veo. Soy tal persona, que era la única forma, porque no había otro control. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que como en Chile echa la ley, echa la trampa, se inventó, tanto las Cortes como el Ministerio de Justicia para nombrar, se estableció como una ley, que el tipo que no iba a hablar se le suponía desistido o no interesado. Entonces, usted quería postular a un cargo y conseguía a dos amigos que postularan, el juez estaba de acuerdo con ellos, ponía a los tres y el único que iba a hablar era el interesado. Un cajón de tomate perfecto. Y eso se hacía hasta en el Ministerio de Justicia. Hasta allá se iba y recibían. Esto lo mató, yo recuerdo perfectamente bien, don Patricio Erwin. Don Patricio Erwin cerró las puertas y dijo, esto no puede ser. Don Patricio conocía mucho que su padre había sido presidente de la Suprema. Entonces dijo, esta es una corruptela. Bueno, y como nosotros vimos que esto hoy día, la gente no van ahora a postular 5 ni 6, sino que van 50, nosotros inventamos un acta, ¿no es cierto?, en que les tomamos examen y tenemos una serie de cosas que son anexos a esto, pero esto no se ha modificado nunca. Así es que el asunto de las ternas todavía puede tener una fallita o una falencia original, cuál es el que se puedan arreglar. Pero ya ahora es más difícil porque los postulantes son demasiados. ¿Qué otra cosa me han planteado? Anoté algo por acá. Esto yo no me quiero meter en este lío, porque estoy aburrido de forros ya, pues. Y yo voy a terminar. Oiga, tenemos pendiente, mire, pero esto no sale de aquí, ¿no? No se preocupe, ¿No sale? Jamás. Oiga, tenemos pendiente una contienda formal de competencia con el Contralor, que a nuestro juicio se metió en una cosa difícil, ¿no? Y este fallo, o esta decisión, o resolución, como se llamará, de no tomar razón del decreto, porque los defectos de legalidad estarían radicados en la formación de la terna, es un guascazo directo a la Corte Suprema. Claro, porque la propia Corte Suprema dijo que, claro, es un puñete. Si la Corte Suprema lo dijo en el mismo proceso, lo dijo, esta terna tiene dos defectos. Uno, el gallo que quedó tenía un 0. Y segundo, la ley dice que cuando hay empate 2 veces, recién a la tercera el presidente elige. Y aquí eligió a la primera. Pero la Suprema dijo, pero está ejecutoriado. Y yo no puedo meter. La
Suprema lo dijo. Y el Contralor dice que no, dice que eso tenía que arreglarlo el Ministro de Justicia, un ente administrativo que no tiene ni una sola posibilidad, que no tiene. No tiene. El derecho público, a nosotros nos amamantaron el cual ley con eso, ¿no es cierto? En materia pública se puede hacer solo lo que está autorizado y en materia privada todo lo que no está prohibido, algo así, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué me voy a meter en el foro? No hablo más de eso. No hablo más de eso. Esa es la verdad. Ahora, yo creo, presidente, el sistema notarial, les vuelvo a repetir, si usted lo lee, lo ve bien, funciona bien. Funciona bien. Y reemplazarlo es carísimo. Debe ser carísimo. Debe ser carísimo. Entonces, esa es una tranca que hay. Sobre los criterios, nuestro secretario tiene una idea, ¿no es cierto?, sobre los criterios rectores. O sea que la ley actual no tiene criterios de decisión de carácter técnico. ¿Tú podrías completar esa idea? Sí, lo mismo. Pedir una precisión. En el acuerdo de la Corte Suprema del año 2015 piden que se excluya a este poder del Estado de lo concerniente a conservador y notario, pero de la fiscalización y supervigilancia no cabe duda. Ellos no quieren controlar lo ha dicho usted mismo acá, las visitas, el funcionamiento. Pero no sé si este acuerdo se extiende también al nombramiento de estos oficios. Hay mitad y mitad. ¿Cómo es? Hay mitad que dice que ojalá lo nombre otro órgano. Queremos que nos saquen el cacho. Claro, que nos saquen el cacho. Claro. Pero otros dicen, basta con que no nos saquen el cacho las visitas. Ahora, ¿cuál es el problema, oiga? ¿Cuál es el problema? El mismo del comienzo. Esto está hecho para funcionar en democracia. Depende en qué lado esté usted. ¿Por qué? Porque como es una buena empresa, hay muchas personas, no sé de dónde, que creen que sería muy bueno transformar esto en una especie de, como la compañía de seguro, que sea una empresa casi concesionada, algo así, claro. ¿Por qué? Porque es un buen negocio. Y donde hay plata, hay ratones, ¿no? Donde hay queso y ratones. Es lo que yo sé hoy, que yo llevo hartos años en este cuento. Yo llevo hartos años en este cuento, yo como 50 años, y fui redactor de Pleno con Suprema mucho tiempo, y fui ministro, instructor, qué sé yo. Y hablo lecera, así, cositas, pero digo lo que siento. No, muy bien, queda muy claro el planteamiento. Le agradezco su franqueza y por supuesto su comparecencia. Le voy a ofrecer la palabra a nuestro segundo invitado y después, si nos queda tiempo, escucharemos al señor secretario. Don Felipe Raza. A ver, permítame hacer una analogía con el derecho al medio ambiente. Aquí no hay una claridad sobre la línea base. Ese es nuestro punto esencial. Y nosotros creemos que, si bien los notarios tienen una función pública, cumplen una función pública, también es cierto que es un negocio y hay un mercado. Ahora, nosotros como Fiscalía no tenemos problema en que exista un negocio. Y lo que sí hay que mirar hasta qué punto ese negocio está siendo suficientemente eficiente o hay espacio para mejorar, ¿no? En términos de justamente de precio y una necesidad de una regulación más específica sobre ese precio por las características de este mercado y también en relación con los servicios. Es súper complicado porque hay que mirar también cuáles son los trámites que realmente ameritarían la intervención de un notario. Y quizás hay que mirar un poquito la experiencia internacional del mundo notarial en otros países, digamos, y el precio está muy relacionado con el nivel de actividad que se exige a esa persona en relación con esa función específica, ¿no? Entonces, precio y calidad son dos cuestiones que hay que mirar y que por mucho que de nuevo sea una función pública, efectivamente son variables que están sobre la mesa. Después tenemos que ser muy cuidadosos una vez que tengamos la línea base en cuáles son las recomendaciones concretas. Les voy a dar un solo dato de esto, es que en los últimos 23 años han habido más de 30 proyectos de ley en esta materia y ninguno se ha tramitado.
De hecho, de esos 30 proyectos de ley, hay 3 con suma urgencia del Ejecutivo. De manera que en estos últimos años mucho se ha analizado del tema de los notarios, de nuevo, sin más bien en un aspecto más intuitivo, pero cuando una solución posible, de nuevo, de manera de nuevo intuitiva, llega aquí, la cuestión no prospera, digamos, o ese es el ejemplo, o ese es el caso concreto en base a los hechos, no las opiniones que uno analiza. Entonces nosotros estamos mirando también muy bien cuáles son todos esos proyectos de ley. Entonces, aquí nosotros tenemos conciencia que podríamos hacer un muy bonito estudio de mercado con la línea base, pero el otro tema es cómo podemos efectivamente precisar bien las recomendaciones, y después viene la parte más complicada, y que esas recomendaciones se pudiesen traducir efectivamente en un cambio legal, digamos. Porque como bien dice el presidente, aquí hay un mercado que está regulado y que tiene normas que son muy antiguas, digamos, y que vienen del Código Orgánico de Tribunales. Nosotros en eso estamos trabajando con 2 reputados economistas, con Eduardo Engel y con Claudio Agostini, y con 2 muy conocidos abogados, con Enrique Barro y Felipe Bulne, porque sabemos que la tarea no es fácil, no solamente de determinar bien la línea base, cuáles son las cosas, las cosas precisas que hay que mirar, sino que también después de ver cuáles son las recomendaciones para, de nuevo, no destruir lo que hay, sino que ir avanzando de una manera razonable en un sistema que implique mejoras, digamos, ¿no? Y no, de nuevo, niveles de destrucción respecto a las labores de función pública. Sobre el tema de la distribución geográfica, sí, lo estamos mirando. Y sobre el tema del carácter vitalicio y la suplencia, lo anotamos, digamos, porque es interesante también en relación con la oferta, digamos, y no lo teníamos tanto en el radar, digamos, así que quizás vamos a tener que mirar un poco eso también. Y sobre el tema de los conservadores, nos quisimos priorizar y encontramos que la prioridad estaba más en el tema de los notarios en esta oportunidad. Entonces creímos que involucrar a los archiveros y a los conservadores iba a ser demasiado ambicioso, entonces nos focalizamos en una sola cosa que en sí ya es bien ambiciosa. Ahí está el queso. En relación a la sustentación económica del servicio notarial, porque aquí la Asociación de Notarios era muy insistente en señalar que ese punto era clave para determinar cuántos servicios debiera haber en cada comuna, en cada región. Y el riesgo era inminente de incurrir, digamos, en falta de sustentación económica y un desmejoramiento del servicio. Ahora, le preguntamos acá con cuánto se sustentaban las notarías actuales, si ellos podían hacer una aproximación, con cuál era el nivel de ingresos que necesitaba cada notaría en función de la cantidad de funcionarios que tienen o en función de la cantidad de habitantes. Dijeron que tenían el dato, pero hasta ahora no ha llegado. Y podríamos insistirle, ya que ellos lo ofrecieron. Pero no sé si ustedes van a abordar la estructura de, por así decirlo, de los costos que implica, digamos, tener un servicio notarial. Sí, hay una mirada, no es de nuevo una mirada como la que tiene un regulador que establece precios. No, esa no es no es el ámbito preciso de un estudio de mercado, pero uno tiene que mirar los ingresos, digamos, y cuáles cree uno que serían los costos. De nuevo, es una mirada más amplia, digamos, que la que tiene un regulador de precios, que se focaliza en eso, en cuáles son los costos de una empresa modelo para que pueda efectivamente subsistir en el largo plazo. Presidente, hay muchos notarios que están muy mal. Hay notarios que ganan nada. En San Miguel, por ejemplo... No, al revés, tengo que entenderlo. Los asaltan a los gallos. Claro, muy mala. Pirque es mala. Eso tenía que ver con la distribución geográfica. Claro, pero la gente se mete para hacer carrera. Pero hay notarías malas. Entonces, si usted saca el promedio, depende de dónde saque la muestra. La muestra. Sí, entendemos eso. Quedan 3 minutos. Doy idea y nos deja el documento, yo creo que para... Claro, doy idea, estimado don Jorge Sáez, secretario de la Corte Suprema. Sí, mire, yo traía unas ideas respecto del sistema del problema que
produjo la creación de la comisión. Esto es la creación de nuevas notarías, pero como la discusión se ha centrado más bien en los nombramientos, quería puntualizar dos cosas solamente. Lo primero es que el proceso de selección de los notarios es un proceso arreglado por la ley, pero con normas mínimas. Y cuando tenemos resultados como la terna de Pirque, notamos los defectos de la ley, la carencia de la ley. La Corte Suprema ha establecido una reglamentación para autolimitar el poder que la ley le entrega a las Cortes de Apelaciones, pero esta reglamentación no puede superar la ley. Y ya sabemos los cuestionamientos que han habido a las actas de la Corte Suprema respecto de las ilegalidades en que eventualmente podrían incurrir. Y en ese sentido, el proceso de selección que está arreglado hoy día por un acta de la Corte Suprema, no por la ley, y que supone someter a todos los postulantes a exigentes exámenes, lo único que pretenden es entregar información a quien elige, pero en ningún caso limitar las facultades de quien elige. De manera tal que cuando una persona que es admisible en su postulación, porque reúne los requisitos legales, no se somete a todos los exámenes, no queda descalificado del proceso porque determinarlo de ese modo supone infringir la ley. De modo tal que los ministros pueden votar por una persona que en alguno de los exámenes haya tenido puntaje 0. Perfectamente, eso no es ilegal. Y en eso creemos que el Contralor se equivoca, porque no está haciendo una lectura adecuada del acta y en su relación con la ley. Y lo segundo es enfatizar la idea de que todo el proceso de conformación de terna y el control del mismo no está entregado de oficio a la Corte Suprema, sino que a los interesados. Y por eso es que existe este sistema de reclamación. Cuando la Corte Suprema interviene, como lo hizo en el caso de Pirque o de Nacimiento, lo hace en ejercicio de sus facultades disciplinarias, pero no de sus facultades económicas. Y así uno puede leer las decisiones que adoptó. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Bien, le agradecería que si tenía alguna presentación más formal, les hiciera llegar. ¿Sí? No la trajo. Pero quedamos abiertos a que nos pudieran presentar alguna propuesta. Por último, me gustaría pedir autorización, no sé si tenemos quórum, parece que no, para pedir a la Biblioteca del Congreso Nacional que nos elabore un informe con la reglamentación que se ha dado al Poder Judicial y algunos otros servicios para poder efectuar el nombramiento de notarios, conservadores y archiveros. Básicamente, ¿sí? ¿Un autoacordado? No, basta con que la biblioteca ¿sí? se comunique con nosotros, que tenemos muy buena relación. Ya, muy bien. Y le ayudamos porque nosotros tenemos un departamento de estudio. Ya, ok. Para solicitar un informe acerca del sistema de nombramiento actual con los autos acordados que ha emitido la Corte Suprema para regularlo. Para notarios, archiveros y conservadores. Y también para obtener información sobre el derecho comparado en esta materia. Es decir, modo de funcionamiento, cantidad de notarios, reglamentación, etcétera. Derecho comparado. Muy bien. Muy bien. Y kilo de queso por ratón. Y kilos de queso por ratón. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.